Cristo Jesús. Damos, como siempre les digo, alisten lápiz, alisten su cuaderno, pero sobre todo, lo más importante, la palabra del Señor. Recuerden que nosotros somos bibliocéntricos y cristocéntricos. Es una iglesia donde alabamos el nombre del Señor, de Jesús, y alabamos el nombre de nuestro Espíritu hermoso de Dios. Vamos, dispón tu corazón en este momento y vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la palabra que vamos a recibir. Gracias, Señor, por el tiempo en el que vamos a estar, Señor, escuchando tu voz, porque es tu voz a través, Señor, del pastor Mauricio, Padre amado, recibiendo esa voz tuya, esa exhortación, esa instrucción, esa palabra, Señor, que tú nos traes hoy, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre celestial. Que sea nuestro corazón dispuesto, Señor, para recibirla. En el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén. Aleluya. Listo. Amén y amén. Así es, feliz noche. Dios les bendiga grandemente. Qué bueno encontrarnos una vez más en casa. Bienvenido a esta celebración de su iglesia, Palabras de Vida, Iglesia Online. Estamos aquí una vez más para recibir palabra de Dios. Veamos la cámara. Sean todos bienvenidos y que este sea un tiempo que usted y yo en muchas ocasiones vivimos fragmentados por dentro. Estamos bien, tenemos una vida quizás tranquila, una vida en medio de la cual estamos viviendo las situaciones del día a día. Pero vienen también momentos en los cuales vamos a ser triturados, en los cuales vamos a ser moldeados y vamos a ser procesados. Y viene esa fragmentación que está en nuestras vidas. Pero Dios tiene una paz que lo recompone todo. Dios tiene la capacidad, Dios tiene el amor y Dios tiene la disposición para recomponernos completamente cuando hemos sido fragmentados. Y hoy no hablamos de una paz emocional, sino de una paz espiritual que vigila, protege y repara lo que el mundo quebró. Y qué importante es saber que en Dios usted y yo estamos vigilados, usted y yo estamos protegidos, pero también en Dios usted y yo, su vida y mi vida, su familia y mi familia, estamos protegidos y reparados en Dios. Así es que allí tú que te encuentras conectado, empieza a participar y escribe: Señor, guarda mi vida con tu paz. Guarda mi vida con tu paz si deseas hoy recibir ese regalo celestial que sobrepasa todo entendimiento. Damos un saludo muy especial a nuestra cobertura espiritual, la Iglesia Restauración del Avivamiento del pastor Néstor y la pastora Luz Marina. Y ponemos este tiempo delante de Dios. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, porque eres bueno y para siempre tu misericordia, que nos permite hoy un día más acercarnos a ti, ver tu gloria, ver tu majestad, todo lo que tú eres, y en esta hora poder glorificarte, exaltarte y decirte, Señor, que te amamos, que anhelamos una palabra de vida para nuestra vida, nuestro corazón y nuestra necesidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 8 días enseñamos sobre el versículo 6 del capítulo 4 a la carta a los Filipenses. Y nos recuerda la preciosa palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esta enseñanza la vimos hace 8 días, donde tenía como título Confieso. Te invito a que tan pronto termine esta transmisión puedas ver esa primera parte de la enseñanza que se llama confiar o afanarse.
Y rápidamente para decirles de qué estábamos hablando, porque hoy en cierta forma es la continuación, básicamente vimos tres cosas. Número uno, la ansiedad es una vida dividida en 1000 direcciones. Y explicábamos allí qué era vivir en ansiedad y cómo el enemigo muchas veces toma ventaja de esto y no estamos presentes, sino de cuerpo, pero nuestra mente puede estar en 1000 lugares diferentes. Pero también vimos que la oración y la gratitud es el antídoto de Dios. Y bíblicamente vimos cómo la oración es el arma poderosa, pero también el refrigerio espiritual, que a través de la gratitud podemos tener el antídoto para el afán, para aquello que no nos permite estar en paz y en tranquilidad. Y por último vimos entonces cómo vivir sin afán, y es a través de la evidencia del Espíritu Santo de Dios, a través de la característica del fruto, que es tan importante y tan necesario tenerlo presente en nuestras vidas. Y haciendo un pequeño resumen y un empalme, veíamos cómo en medio del afán y la ansiedad aprendimos que según el texto original, estar en modo afán es ser llevado en direcciones opuestas. Usted y yo vamos a ser llevados, usted y yo vamos a estar en 1000 lugares diferentes porque vamos a ser divididos. Y eso, hay una palabra muy fuerte que hablamos hace 8 días que es estar descuartizado. Ese es el original. Porque usted es destrozado, es jalado en muchas direcciones precisamente por esa ansiedad, por esa preocupación. Y es allí donde nosotros debemos empezar a entender que el mundo nos descuartiza con ansiedad, pero Dios nos recompone con paz. El mundo y sus afanes, este mundo implacable que en muchas ocasiones va a venir con nosotros, con problemas, dificultades, con situaciones inesperadas, va a hacer que precisamente estemos pensando en 1000 cosas, que no estemos presentes, que quizás creemos que estamos compartiendo con la familia, pero usted y yo estamos en muchos otros lugares. Y es allí donde debemos entender que el amor de Dios nos recompone con esa preciosa paz. Y aprendimos que permanecer en modo afán es estar ansioso, es apurarnos, es fatigarnos, vivir distraídos y preocupados. Donde debemos tomar decisiones. Hemos estado bien y queremos seguir en ese estilo de vida, apurado, fatigado, distraído, o realmente queremos vivir en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque es una preocupación indebida por las cosas materiales o por las circunstancias de la vida. Entendiendo que la ansiedad nos rompe internamente, afectando nuestra salud y la fe. Y esa ansiedad nos va rompiendo, nos va dañando y afecta esas dos áreas tan importantes y claves para todo ser humano, la salud y la fe. Por eso entendemos también que la ansiedad no es solo una emoción, sino que es una distorsión espiritual que fragmenta el alma. Va mucho más allá. Va más allá de no tener una vida tranquila, de no poder tener una comunión con Dios y muchas veces comunión con los demás. Así es que lo que tú le entregas a Dios en oración, Él lo transforma en una paz que guarda tu vida. Por eso es tan importante esta herramienta de la oración, porque cuando le entregamos a Dios nuestras cargas, le entregamos a Dios nuestras dificultades y aún cuando le entregamos a Dios nuestro día a día, Él lo va a transformar en una paz en la cual vamos a ser guardados. Así es que si sientes en esta hora que quizás estás fragmentado, escribe allí en los comentarios, comenta, Señor, hazme uno otra vez. Y es aquí, haciendo ya este resumen, donde nos es necesario empatar con Filipenses 4:7 para mirar la riqueza del texto. Porque no podríamos hablar solo de Filipenses 4:7 cuando no tenemos en cuenta Filipenses 4:6.
Ellos van de la mano. Y ya hicimos un pequeño resumen de lo que fue la enseñanza de hace 8 días, confiar o afanarse. Y el versículo 7 nos dice claramente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Es una gran bendición saber que la paz de Dios está en cada uno de nosotros. A mí me encanta también esta versión, la puse aquí, palabra de Dios para todos. Dice: la paz de Dios hará guardia sobre todos sus sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Esta es una preciosa y poderosa palabra de vida que usted y yo debemos interiorizar en nuestra mente, en nuestro ser y en nuestro espíritu. Pero aquí lo importante es, y que debemos tener muy en cuenta, es que este "y" con el que comienza el versículo 7 es el conector clave para el cual el versículo de Filipenses 4:6 y 4:7 es uno solo. Este "y", porque Filipenses 4:7 es el resultado de Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y, efecto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Si das gloria a Dios por esta palabra que llega a tu mente y a tu corazón, escribe allí un fuerte amén. Por eso, el Señor hoy quiere hablarnos a través de su palabra con esta enseñanza que se llama la paz que guarda tu vida. Yo no sé, independientemente de lo que estés viviendo, independientemente de tu posición social, económica, laboral, independientemente de todo lo que estemos viviendo, todos necesitamos paz, una paz que guarda nuestra vida. Porque de nada va a servir tener muchas posesiones si no puedes ir a la cama tranquilo y descansar y empezar una nueva mañana. De nada te va a servir vivir una vida de opulencia si tus hijos están quizás en malos pasos. De nada te va a servir ser el mejor empresario, ser la persona más reconocida de la ciudad, la persona más influyente, si tu matrimonio es un desastre. Así es que realmente usted y yo necesitamos la paz que guarda tu vida. Y lo primero que nos enseña o que podemos ver a través de este versículo es que la ansiedad nos rompe. Eso Dios nos une. Amén. Porque dice, y la paz de Dios. Y quiero que miremos de manera detallada el original de la palabra paz. La palabra paz que está escrita allí está en griego. Quizás usted ha escuchado la palabra shalom, que al igual es paz. Pero cuando usted ha escuchado ese shalom, shalom, esa palabra está en hebreo, que traduce paz, bienestar y armonía. Pero la paz que está hablando acá es diferente. Ese shalom que, como les comento, está en hebreo, es un saludo o despedida utilizado entre los judíos transmitiendo deseos de salud, calma y tranquilidad. Pero la paz a la cual hace referencia el libro a la carta a los Filipenses es precisamente unas características muy especiales. Y esa paz nos está hablando de juntar, de atar para formar un todo. Nos habla de integridad,
nos habla de que con todas las partes esenciales unidas, es decir, no puede haber nada suelto. Es la paz y es el regalo de Dios de integridad. Mire cómo cambia el significado, porque aquí realmente la paz que nos está hablando tiene todas estas características. Y no sé entonces si usted en esta hora relaciona Filipenses 4:6 con Filipenses 4:7. Porque nos está hablando, por nada sean llevados en direcciones opuestas, no se dejen dividir en partes, no permitan ser descuartizados, destrozados. Así es que se lo voy a decir en español. En el mundo, por medio de los problemas, de las adversidades, de las dificultades, usted y yo, sin piedad, eso sí es casi una garantía. Usted y yo sin piedad vamos a ser masacrados, vamos a ser descuartizados, destrozados y seremos divididos en partes, pero en el Señor la paz de Dios junta todas las partes. Espero que por los términos tan fuertes el algoritmo de YouTube no me vaya a censurar el video, pero es el original de lo que habla el texto. Entonces, Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, se va a encargar de juntar, de coger los pedacitos en los cuales usted y yo hemos sido destruidos, destrozados. Ese problema, no sé este término, no sé en otros lugares cómo se diga, pero viene ese guarapazo y nos rompe en 1000 pedazos. Pero viene el precioso amor de Dios y junta. Pero no solo junta, no solo recoge los pedacitos, se toma el tiempo, lugar para ir a traer pedazo por pedazo. Pero no solo eso, sino que ata para formar un todo. Para Dios es importante que seamos uno solo, que no estemos dispersos. Entonces nos ata nuevamente para tener integridad, porque para Dios son importantes todas las partes esenciales unidas en la paz. Ese es el regalo de Dios, la integridad. Así es que entendemos que en Dios ya no somos divididos. Dios une las partes como un todo. En Dios tenemos el descanso que nuestra alma necesita. Solo en Dios es que usted y yo podemos ser juntados. Solo en Dios es que usted y yo vamos a tener la integridad. Porque el mundo nos descuartiza con problemas, pero Dios une las partes rotas. Y el mundo te despedaza, pero la paz de Dios te recompone. Esa es la gran verdad que usted y yo en la cual usted y yo debemos descansar. Porque es tan importante entender que el amor de Dios se mueve a través de su vida y de mi vida. Y es tan importante entender que el amor de Dios no se queda corto, que esto nos debe llevar a entender esta gran verdad. La paz de Dios no se razona, se recibe. Aquí no es de tratar de entender con la lógica cómo esa paz de Dios va a venir en medio de mi conflicto, en medio de mi necesidad, en medio de mis problemas, sino que usted y yo podamos entender que esa paz de Dios simplemente se recibe. Es un regalo, es el regalo a través del precioso Espíritu Santo de Dios que mora en usted y en mí, a los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que nos va a permitir vivir en medio de las dificultades, de las adversidades y de los problemas en paz, en tranquilidad. Dios nos da paz, nos da tranquilidad, nos da ese regalo de integridad para que estemos lúcidos. Porque cuando estamos dispersos, cuando estamos en 1000 partes, usted y yo no tenemos la mentalidad para tomar decisiones, para hablar, para hacer en medio de lo que la fatiga nos provoca estando distraídos y estando preocupados.
Y es en Dios entonces que encontramos la quietud y el reposo que necesitamos en medio de una vida agitada. Qué importante es en medio de los afanes del mundo, qué importante en medio de tantas voces que se levantan a nuestro alrededor, qué importante y necesario es saber que usted y yo necesitamos quietud y reposo. Por eso entendemos que la paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en ellos. Y esto es algo en lo cual, como creyentes, debemos trabajar todos los días. La paz de Dios no significa que no van a haber problemas. La paz de Dios significa que vamos a saber afrontar los problemas porque Dios está en medio de nosotros y aún en medio de los problemas, de las dificultades y las adversidades, y aún en medio de ellos nos va a traer paz, nos va a traer tranquilidad y nos va a traer gozo. Yo me alegro en esa gran verdad. Pero es aquí donde usted y yo realmente debemos ser completamente sinceros. Yo no sé en cuántas ocasiones usted ha leído, ha compartido, ha repetido esta gran verdad y la paz de Dios. Y quizás usted se sabe este versículo y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y le comparte a una persona y le comparte a la otra y quizás tiene una publicación en redes sociales y es una palabra que usted la tiene allí en su mente y en su corazón. Pero a la hora de las dificultades nos quedamos cortos y dejamos a un lado la paz de Dios y abrazamos e interiorizamos el afán y la ansiedad. Se nos olvida por completo esa palabra. Y aquí le estoy hablando también desde mi humanidad. Eso es de todos, amados. Hemos pasado por situaciones donde sabemos la palabra, creemos la palabra, vivimos la palabra, amamos la palabra. Pero cuando llegan esos momentos difíciles, usted y yo muchas veces dejamos a un lado lo que viene de Dios y abrazamos e interiorizamos y nos quedamos con el afán y la ansiedad. Entonces esta no es cualquier paz, es una paz integral, es una paz que llena, que satisface, que se debe vivir para poder disfrutar y permanecer en ella. Satanás usa la ansiedad para debilitarnos espiritualmente. Pero la paz de Dios no es solo tranquilidad emocional, es integridad espiritual. Por eso, entonces, entendemos que la paz de Dios nos rompe, pero la paz de Dios nos une. Esa es la verdad en la cual usted y yo debemos descansar y es la verdad en la cual debemos vivir. La paz de Dios no es solo tranquilidad emocional, es integridad espiritual. Así es que es hora de preguntarnos, ¿estamos dejando que las preocupaciones nos dividan o realmente confiamos en la paz de Dios? Creo que esta es una pregunta, un autoexamen que podemos hacernos, donde muchas veces las preocupaciones, los afanes, los problemas nos van a dividir y vamos a dejar a un lado el conocimiento y la verdad que está en Dios. Así es que la paz en Filipenses 4:7 no solo es calma, es integridad, es Dios recogiendo tus pedazos y devolviéndote completo. Yo no sé usted, pero yo doy gracias a Dios por ese Dios de amor, por ese Dios que se toma el tiempo, el momento, el lugar, el espacio, el todo, para ir y recoger cada uno de mis pedazos rotos, para hacerme uno solo y poder vivir en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero también la preciosa palabra de vida nos habla y nos enseña que la paz de Dios
sobrepasa nuestro entendimiento. No solo va a unir nuevamente todo aquello que se fragmentó, sino que tiene una característica muy especial. Fuera de que usted y yo ya no vamos a estar rotos, ya no vamos a estar aislados, ya no vamos a estar divididos, la paz de Dios tiene una característica y es que sobrepasa. La paz de Dios hará guardia. Otra versión dice, así experimentarán la paz de Dios que supera. Así es que yo celebro en Dios y a través de su palabra que la paz de Dios supera, que es más grande a comprender todo lo que puede hacer en mi vida. Y eso nos habla de que la paz de Dios aventaja, va a estar por encima de, se va a elevar por encima de, va a ser superior. Por eso nos dice sobrepasa, hará guardia, supera. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero sí guarda tu corazón dentro de ellas. Y esa es la verdad que debemos entender. Que hay circunstancias, hay procesos que debemos vivir, que quizás a usted y a mí no nos gusta, pero debemos vivir esos procesos y esas circunstancias. Pero Dios sí va a guardar nuestro corazón en medio de ellas. Y esa paz va a sobresalir y va a tener una preeminencia, una superioridad. Pero la paz que Dios ofrece, nos preguntaríamos en esta hora, ¿qué sobrepasa? ¿O está por encima de qué? Pues el mismo versículo nos da la respuesta y nos dice claramente allí en el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz que viene directamente de parte de Dios va a mantenerse por encima de, va a estar elevado, va a ser superior a su mente, a mi mente, a sus sentidos, a mis sentidos, a su comprensión y a la razón. Recordamos la preciosa palabra de Dios cuando nos habla en Marcos, puede buscarlo allí, en Marcos 4, capítulo 39. Usted conoce ya el evento en el cual los discípulos están en medio de una tempestad. Y el versículo 39 nos dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La Nueva Traducción Viviente nos habla, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento. Y allí claramente está diciendo que Jesús estaba dormido. Pero dice, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Por eso entendemos que Jesús dormía en la tormenta y esa realmente es la paz que está por encima de nuestra ansiedad. Que esa paz es una paz verdadera en la cual usted y yo podemos vivir. Y es una paz en la cual el Señor desea que usted y yo vivamos. Porque esa paz está por encima de nuestra lógica y de nuestras emociones. La paz de Dios se manifiesta más fuerte cuando la lógica ya no alcanza. Porque cuando la lógica se agota, es cuando la paz de Dios toma el control. Si decimos que tenemos la mente de Cristo, amados, debemos entonces caminar en ello. Porque la mente de Cristo es una mente espiritual, no es una mente carnal. Y es allí entonces donde quizás los que luchamos tanto con el tema de la lógica, de la razón, del pensamiento, de que debe tener respuesta a todo, Dios nos está hablando que la paz de Dios está por encima, sobrepasa, supera la lógica y nuestras emociones. Pero eso no es todo.
sino que también a partir de ese versículo hay otro regalo muy especial y nos habla que la paz de Dios nos protege como un centinela. Yo no sé usted, pero yo estaría saltando en un pie, sabiendo que la paz de Dios nos protege en todo tiempo y en todo lugar. Hay otra versión que dice, y la paz de Dios hará guardia sobre ustedes. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos. Aquí lo tengo, sí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Y la otra versión dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos. Así es que proteger como un guardia militar. Usted y yo estaremos mantenidos bajo custodia, protegidos, guardados. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estará alerta, montará guardia como un centinela. No sé si eso alegra su vida y su corazón en esta hora, pero para mí el saber que la paz de Dios estará haciendo guardia, estará presente, estará allí vigilante en todo momento y en todo lugar. Quiero creerle al Señor, trae un refrigerio para mi vida en esta hora. ¿Para qué? Precisamente la palabra nos dice, para guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Corazón es el centro y la sede de la vida espiritual. El alma o la mente, ya que es la fuente y el asiento de los pensamientos, de las pasiones, de los deseos, de los apetitos, de los afectos, de los propósitos y aún de los esfuerzos. Entonces, todo esto es lo que va a guardar el Señor. Va a guardar nuestros pensamientos, nuestros deseos. Pero también habla de la mente, que tiene que ver con los pensamientos, con el propósito, el diseño y aún también con los sentimientos. Así es que la paz de Dios va a actuar como un soldado que protege nuestro corazón y nuestra mente. Y qué tan importante en estos tiempos es entender esta verdad y apropiarnos de esta verdad en nuestras vidas cuando hay tantos problemas de salud mental. Saber que la preciosa palabra de Dios a mí me da una garantía de que puedo descansar en Dios, puedo descansar en su palabra, puedo descansar teniendo la plena seguridad de que el Dios que me ama, el Dios que me protege, el Dios que me cuida, vigila mi vida, vigila mi casa y vigila mi familia. Porque Satanás quiere atacar nuestra mente con miedo y nuestro corazón con inseguridad. Pero la paz de Dios no solo calma, sino que vigila, protege y custodia activamente al creyente. Así es que también debemos decidir. O lo hemos hecho a nuestra manera y hemos vivido intranquilos y le hemos creído al mundo y le hemos creído al enemigo y a sus artimañas, dejando que el miedo nos susurre, viviendo en una incertidumbre, viviendo en un afán, viviendo en una vida desordenada. ¿O realmente usted y yo decidimos entender que podemos vivir en la paz de Dios, que nos va a vigilar, nos va a proteger y nos va a custodiar activamente al creyente? Eso no es para todo el mundo, amados. Esto es realmente para los que hemos decidido creerle al Señor. Permitimos que Dios sea nuestro guardián, la ansiedad gobierne nuestra vida. Es lo que tendríamos que preguntarnos en esta hora. Dios nunca nos va a prometer una vida sin tormentas, sin problemas, pero sí una paz que vigila desde dentro, una paz que va a estar allí, una paz que va a velar, una paz que nos va a cuidar.
La ansiedad va a patrullar nuestra mente para robarnos la fe, pero la paz de Dios patrulla nuestra alma para preservarnos. ¿Con qué tipo de patrullaje quieres quedarte? ¿Con el de la ansiedad que está robando tu fe, que te está menguando en tu vida espiritual, que te está menguando en tu vida, en el día a día, en el hacer, en el crecer? ¿O realmente vas a andar en la paz de Dios que va a preservar tu alma? Tenemos también un ejemplo bíblico. Usted puede verlo, acompáñeme allí por favor, a los Salmos. Salmos 4. Quizás en casa usted pueda leer todo el contexto de lo que es el Salmo 4. Y aunque no es el tema de la predicación, sí les puedo contar que es uno de los momentos más difíciles que vivió el rey David cuando su propio hijo Absalón lo estaba persiguiendo para acabar con su vida. Y en medio de esa angustia y en medio de esa dificultad que estaba viviendo, el rey David puede dar esa declaración: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aleluya. Eso solo lo puede hacer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando la muerte estaba al acecho, cuando estaban intentando acabar con su vida, no cualquier persona, su propia familia, su propio hijo, él tiene la capacidad de levantarse creyéndole a Dios y creyéndole a su palabra y declarar esta gran verdad: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y tú que me estás viendo, una persona que tiene depresión, personas que viven en ansiedad, personas con un diagnóstico médico que es real, no lo estoy desconociendo, pero sí estoy diciendo que la preciosa palabra de Dios, que mi Dios, el Cristo al cual yo sirvo, el Cristo que yo amo, el Cristo que yo predico, te puede dar la paz y la tranquilidad que tu alma necesita para que dejes de depender de medicamento, para que dejes de depender de todo aquello que por años te ha tenido atado. Porque mientras tú duermes, la paz de Dios monta guardia. Aleluya. Qué verdad tan maravillosa. Entender que Dios nos habla a través de su palabra. Y esta imagen, esta verdad, mientras tú duermes, la paz de Dios monta guardia. Hermano, usted y yo dormidos no podemos hacer nada. Somos absolutamente vulnerables. Pero tenemos un Dios que vigila, un guardián que está custodiando nuestros sueños, el de nuestra casa, el de nuestra familia. La paz de Dios va a montar guardia sobre tu vida y sobre tu necesidad. Si crees esta verdad, di allí amén. Lo creo, confieso que la paz de Dios va a montar guardia sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia. Así es que la ansiedad vigila para robarte, pero la paz de Dios vigila para cubrirte. Es tiempo de decisiones, amados. O seguimos viviendo la vida que hemos estado viviendo y sus resultados, o realmente decidimos creerle a Dios y a su palabra. Así es que estamos permitiendo que la paz de Dios nos guarde. ¿A quién le estás entregando la llave de tu mente? ¿A la ansiedad o a la paz de Dios? Y finalmente, es tiempo de decisiones. Hombre, mujer, joven que me escuchas, vas a estar siempre en un punto donde tienes que tomar una decisión. Hay dos caminos. Quizás hay un camino por el cual siempre has estado andando, pero hay un camino que lleva a la verdad.
que lleva a la vida, que lleva a la libertad. Y es tiempo de decisiones, porque el versículo nos habla: la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos. A ver si lo tengo acá, ¿no? La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos. Porque ustedes pertenecen a Jesucristo, su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Así es que yo te pregunto realmente, ¿quieres vivir en la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender? Pues amados, déjeme decirle que solo hay una condición. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. La pregunta es, ¿realmente perteneces a Jesucristo? ¿Eres de Él? ¿Has rendido tu vida a aquel que murió por ti? Es tiempo de decidir. Porque esta verdad que hemos hablado en Filipenses 4:6 y 4:7 no es para todo el mundo. Es para aquellos que han decidido recibir al Señor Jesucristo en su corazón. O vives aferrado al mundo, a sus inseguridades y sus miedos, o decides entregar la vida a Jesucristo, al guardián de tu paz, al que no te descuida, al que vigila por ti y al que te protege, al que te ama con amor eterno, al que cuida tu corazón y tus pensamientos. Es hora de decidir. Entrégale tu vida, rinde tu vida a Jesucristo y con Él tus miedos, tus afanes y tus inseguridades. Este es solo un mínimo beneficio de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Así es que realmente, si no has recibido a Jesucristo, si Jesucristo aún ha sido el recuerdo de la película de Semana Santa, si Jesucristo aún todavía ha sido el cuadro que tú has visto allí colgado, realmente es tiempo de rendir tu vida a Él. Y nos es necesario entonces entender que en Jesucristo se acaban los miedos, se acaban las inseguridades y se acaban los afanes. Resumiendo el mensaje, la ansiedad nos rompe y la paz de Dios nos une. Su paz está por encima de nuestra lógica. Su paz nos protege como un guardia espiritual. Y para poder vivir en la paz de Dios, debes entregar tu vida a Jesucristo. Así es que es tiempo de reflexionar. ¿Qué cosas en mi vida necesito rendir a Dios para recibir su paz? Pero requiere que entregues tu ansiedad para recibirlo. Es eso de lo cual nosotros debemos despojarnos para poder recibir realmente ese regalo de parte de Dios. No puede ser guardado por la paz de Dios si aún no has soltado el afán del mundo. Porque la preciosa palabra de Dios nos da también esta declaración de fe. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nos recuerda Isaías 26:3. Así es que si hoy decides soltar tu ansiedad para recibir la paz de Dios, escribe allí en los comentarios: hoy suelto el afán y recibo tu paz. La paz de Dios es más fuerte que nuestra ansiedad, más sabia que nuestra lógica y más firme que nuestro miedo. Así es que si realmente este mensaje ha hablado a tu vida y a tu necesidad, compártelo. Si sabes de alguien que necesite paz urgente en su vida. ¿Qué tal si oramos juntos en esta hora y le damos gracias a Dios, diciéndole: papá, gracias porque
Hoy entiendo que la ansiedad no me lleva a ningún lugar, que la ansiedad me rompe, que la ansiedad me hace daño, la ansiedad me debilita como persona. Que la ansiedad es algo en lo cual no puedo vivir en paz y en tranquilidad. Pero tú, a través de tu palabra, me hablas y me confirmas de que quieres unirme, quieres que sea un todo en mis pensamientos, en mi lucidez, para poder adorarte, para poder bendecirte, para poder exaltarte. Gracias, Señor, porque tu paz está por encima de mi lógica. Muy seguramente no sé cómo lo vas a hacer, muy seguramente no sé cómo en el peor momento de mi vida, estando en el lodo cenagoso, va a venir tu paz y va a traer respuestas a mi vida y a mi necesidad. No sé cómo lo vas a hacer, pero eso no es asunto mío. Es la gloria manifiesta de Dios en mi casa y en mi familia. Y gracias, Señor, porque esa paz nos protege como un guardia espiritual. Gracias, Señor, porque aun cuando esté dormido, tú velas por mí. Aun cuando esté en algún lugar donde no pueda hacer nada, la paz de Dios me va a proteger como ese guardián espiritual. Pero también para aquellos que están viendo esta palabra de vida y quizás no has recibido a Jesucristo como Señor, que hagas esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento del estilo de vida que he estado llevando, porque si hoy hago un balance, papá, realmente no he avanzado. Realmente no he hecho nada con mi vida y no me he acercado a ti. Y hoy me arrepiento y te pido que en el nombre de Cristo Jesús me hagas tu hijo. Reconozco hoy con mi vida y con mis labios que Jesús de Nazaret vino a la tierra y murió por mis pecados. Porque a través de recibir a Jesucristo, entiendo que recibiré el precioso Espíritu Santo de Dios para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea algo permanente en mi vida y en mi corazón. Cortando así toda ansiedad. Vamos, decláralo allí. Cortando todo miedo, cortando todo temor, en el nombre que es sobre todo nombre. Te recibo en el nombre de Jesucristo, en el nombre amado de tu Hijo. Amén y amén. Bendice a alguien más con esta preciosa palabra de vida. Alguien que necesite escuchar una palabra de parte de Dios. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos. Para los que están estudiando los viernes, muy atento a todo lo que tenemos a través de Palabras de Vida. No se pierda allí a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Constantemente tenemos palabras de vida para ti y para los que tanto amas. Dios les guarde. Amén. Aleluya. Aleluya, amén. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿quién necesita la paz que sobrepasa todo entendimiento? Todos la necesitamos experimentar, esa paz preciosa del Señor. Y hoy este es el momento para orar por las necesidades. Oramos por unos hermanos que están enfermos, llevándoles palabras de vida, de ánimo, de sanidad. Por necesidades económicas, también oramos. Y la palabra del Señor dice en Proverbios 11:25, el generoso prosperará. Ser generosos. Pero no solamente económicamente, y claro que sí, puedes apoyarnos llevando y siendo parte de Palabras de Vida, apoyando con tus diezmos y ofrendas. Y también dice la palabra del Señor, y el que reanima a otros será reanimado.
Les he repetido muchas veces, puedes participar, puedes ser parte del ministerio de dos formas. Una, con tus aportes, para que podamos seguir llevando palabras de vida, sosteniendo el ministerio, comprando y adecuando todo lo que necesitamos para hacer las transmisiones, para hacer los devocionales, para hacer las reflexiones. Y segundo, compartiendo las palabras de vida, compartiendo el mensaje, compartiendo esta palabra, compartiendo todo lo que por las redes sociales se publica. Esa es la forma. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Papá Dios. Gracias por tu amor, por la palabra. Gracias porque hoy como hijos tuyos tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Y te damos gracias, Señor, por cada diezmo, por cada ofrenda, Señor, que se ha sembrado en el ministerio. Gracias, Papá Dios, que podamos ser de los que llevemos, compartamos, vayamos y hacemos y demos el mensaje de vida a otros que necesitan una palabra poderosa de vida. Te bendigo, deseo que tengas un resto de semana muy bendecido. Dios te guarde, Dios te bendiga y recuerda, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos. Bendiciones.